Bueno, aquí tenemos una orquesta. Faltaba el maestro, a ver. ¿De dónde son ustedes? ¿Y tú? Guatemala. No llores. Vas a llegar con... Mira, ella te va a explicar y te va a ayudar. ¿Cierto, Consuelo? Te va a pasar con su consulado, ¿no? Papá. Papá. Con mi tía por lo menos para que después llegue mi mami. ¿Me puedes abrir la... Desgarrador esto que escuchamos. Son audios clandestinos, como lo son para Estados Unidos estos menores, dueños de esas vocecitas, de esos llantos, de esas súplicas. Un audio que busca gritarle al mundo lo que se trató de ocultar durante meses. Entre marzo y mayo de este 2018, más de 50,000 migrantes han sido arrestados mensualmente por cruzar de forma clandestina hacia los Estados Unidos. Cifras de organizaciones no gubernamentales señalan que 15% han sido familias y, ojo, 8% niños sin la compañía de un adulto. Mexicanos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños. Muchos de ellos buscando asilo en territorio estadounidense, muchos otros en manos de coyotes. Actualmente la Oficina de Instalación de Refugiados reporta tener bajo custodia a más de 13,000 menores. Asegura que más de 10,000 ingresaron a Estados Unidos sin un adulto. Responsabilizan a los países, a los propios padres, a su Congreso y a los tribunales de la crisis que hoy enfrentan con miles de familias separadas, de menores sin padres encerrados en jaulas, pasando días y noches en un piso de concreto sobre un pequeño colchón de un aluminio de cobija. Mire que hay que entender varios momentos clave para, pues obviamente también del contexto de esto que hoy, repetimos, es una crisis humanitaria. Primero, lo que ha sido bandera desde la campaña de Donald Trump. Una política migratoria que le devuelva su grandeza a los Estados Unidos y proteja sus empleos. Hay que decirlo, desde el inicio de la administración de Trump se endurecieron las políticas migratorias y obviamente la del asilo no ha sido la excepción. Cientos de familias que habían logrado pasar esperando una respuesta, pues se cansaron de alguna forma. Los procesos han sido más complicados, más largos. Muchos de ellos, según lo que dice la propia administración de Donald Trump, se diluyeron en esa espera e ingresaron y se quedaron ya perdidos en los Estados Unidos. Muchos otros, dice también parte del gabinete de Donald Trump, han sido pasados por coyotes, como una especie de trata de personas. Hay que recordar ese tuit que usted ve en pantalla. Donald Trump, en lo que ha sido también otra tónica de su administración, ha presionado al Congreso de su país de algunas formas, castigando más a otros que a los propios responsables de las leyes estadounidenses, y justamente este tema de las familias separadas no es la excepción. Familias que habían entrado a los Estados Unidos, disuasiones iniciales que se habían hecho desde el mes de abril, pero que de acuerdo con las cifras no lograron el objetivo, disuadir a los migrantes de llegar a la Unión Americana. Y entonces se dio la orden a través justamente de ese tuit y obviamente de órdenes directas a sus subalternos. Endurecer las políticas y con ello, pues justamente lo que ordenó Sessions a partir del 7 de junio. Tolerancia cero y
procesos criminales a aquellos que crucen la frontera, advirtiendo que si eran familias, las familias serían separadas. ¿Qué pasa con este tema en los Estados Unidos? Si hay que decirlo y hay que aceptarlo, no es la única vez que ha sucedido, prácticamente forma parte de la historia de la Unión Americana. Para ello tenemos algunas cifras, mire usted. De octubre de 2016 a 2017, 1.800 familias inmigrantes fueron separadas en la frontera. 2.000 niños inmigrantes fueron separados de sus familias. Ya le decíamos de qué países, principalmente Guatemala, Honduras, El Salvador, pero ojo, a pesar de la negativa de algunos, sí hay mexicanos. Un país al que es más fácil regresar a los migrantes por la frontera inmediata que constituimos como vecinos. Pero finalmente sí, en esos niños que usted ve entre las rejas, sí hay mexicanos, hoy aceptado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y miren, en esta gráfica podemos observar cómo es que ha ido en aumento el número de niños, niñas y adolescentes detenidos en centros migratorios desde el 2012 hasta el 2017, tanto en Estados Unidos como en México. Se observa cómo en el 2002 fueron 6.107 niños, 2013 9.630, 2014 23.096, 2015 38.514 y 2016 40.542. ¿Qué quieren decir? Estas líneas que van subiendo y van creciendo, pues que los menores extranjeros por parte de las autoridades migratorias han sido, obviamente, un blanco más de ese endurecimiento de las políticas migratorias, creciendo en un 900% estas detenciones en los últimos 6 años. Y también hay que revisar estos otros números. Los centros de Brownsville, de McAllen, Texas, hay más de 1.100 migrantes detenidos. Estos centros se encuentran divididos en sectores para adultos, niños sin acompañantes, madres y padres con sus hijos. ¿Qué es lo que determina que un padre, una madre sea separada o no del menor? Eso lo han querido explicar las diferentes voces que en un momento vamos a escuchar. Ya le decíamos, obviamente es traumante para un menor la separación de sus padres, pero también algo que ha evidenciado la comunidad internacional, además de ello, es las condiciones inhumanas en las que se hace dormir a pequeñitos, se les hace vivir día y noche, las 24 horas del día prácticamente en cárceles, en jaulas, como si se tratara de animales. Y hoy sabemos, nadie tolera tampoco que un animal esté entre las rejas. Le decía yo de las voces, vamos a escuchar a aquellas que lo critican y a aquellas que lo justifican. Si cruzas la frontera ilegalmente, entonces te procesaremos. Si introduces a un niño, te procesaremos y ese niño podría ser separado de ti. Estados Unidos no será un campamento de inmigrantes. La voz que está criticando más fuerte la aplicación de nuestras leyes actuales son aquellas cuyas políticas crearon esta crisis. Esta ley alienta a las familias a poner a los niños en manos de contrabandistas, a traerlos en este peligroso viaje. El Congreso y los tribunales crearon este problema y el Congreso solo puede arreglarlo. Hasta entonces aplicaremos todas las leyes que tenemos en libros para defender la soberanía y seguridad de Estados Unidos. Esta administración no creó una política de separación de familias en la frontera. El gobierno de México hace un llamado a la comunidad internacional para expresarse de manera clara sobre esta situación que es inaceptable. Es un hecho que la inmensa mayoría de los niños que atraviesan por esta dramática e injustificada situación no son mexicanos. Sin embargo, el gobierno mexicano no puede permanecer indiferente ante una situación de esta naturaleza. Se llevan a los niños pequeños a bañarse o jugar solo para darse cuenta horas más tarde que sus padres no vuelven. La política de cero tolerancia del gobierno del presidente Donald Trump es una crisis moral y humanitaria. Queremos resolver este problema. Queremos resolver la separación familiar. No quiero que los niños se los quiten a sus padres, pero cuando se enjuicia a los padres por entrar ilegalmente, lo que debe suceder es llevarse a los niños. Menos de 25 casos, es decir, alrededor del 1% de los casos son niños de nacionalidad mexicana.
nuestra red consular ha identificado un total de 21 casos de niños mexicanos que fueron separados de sus padres por esta nueva política. Por supuesto que además del contexto, el análisis de este tema, ¿qué pasa? ¿De qué deriva todo este asunto que hoy estamos testificando, tanto en México como en otras partes del mundo, condenando tanto en México como comunidad internacional? Agradezco su presencia en este estudio, el maestro Bernardo Méndez. Muchas gracias, director ejecutivo de América Sin Muros. Muchas gracias, Marta Reyes. Es un honor estar en tu programa en situaciones tan dolorosas y tan difíciles para las familias migrantes, muchas de Centroamérica, particularmente de Honduras, El Salvador y Guatemala, pero como bien señalabas hace un momento, y lo confirma el secretario de Relaciones, hay un número pequeño, pero también hay niños mexicanos. Así es, que lo decía también el propio secretario de Relaciones Exteriores, no porque no sea una gran parte de niños mexicanos los que se encuentran en esas jaulas, en esos centros de acogida o de detención migratoria, no tenemos que alzar la voz y exigir el respeto a las convenciones internacionales, que aquí valdría la pena iniciar con eso. Ante la crítica de la comunidad internacional, ante la crítica de la Organización de las Naciones Unidas, Estados Unidos simplemente se retira de un Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como se ha retirado de un acuerdo comercial y se ha retirado de juntas internacionales del como Pacto el G20, Mundial de Población. Pacto Mundial de Población y varios, ¿no? Sí, efectivamente, creo yo que es, como lo ha señalado, estamos ante una crisis humanitaria. Estas condiciones son inaceptables para los menores, y creo que también si fueran solamente adultos en jaulas, creo que tampoco es aceptable. El argumento del presidente Trump de que son leyes que vienen de las administraciones demócratas me parece que no es válido, porque hay órdenes ejecutivas. O sea, él, si tuviera la voluntad política de hacerlo, pudiera eliminar este tipo de separación y de enjaulamiento, porque eso es, de los menores, más de 2,000, pero como observamos, la actitud y la presión es un chantaje hacia los demócratas para que financien el muro. O sea, todo tiene que ver con la cuestión de financiamiento del muro, pero también mantener, hay que verlo también, al electorado, a los seguidores de él, en una actitud, digamos, de apoyo, porque tiene una, vamos a decir, una fuerza ese electorado que al final de cuentas lo eligió. Hay que reconocer dolorosamente que entre sus partidarios también hay personas de origen latino y de origen mexicano. Esto también pues tiene que ver con las condiciones políticas en que se ha dado las contiendas electorales en los Estados Unidos. Creo yo que es complejo el hacer una crítica. Tenemos que hacer una crítica fría, racional, a lo que viene sucediendo en Estados Unidos. Ya el día de hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, con varios países, entre ellos México, están pidiendo la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para este tipo de política que está aplicando Estados Unidos. Así es, se unen estos Comisión Nacional de Derechos Humanos como sus iguales en estos países, pidiéndole a la Comisión Interamericana su intervención. Citaba justamente el tema de tener contento a un electorado que justamente se enganchó con Donald Trump, con esas promesas de regresar los empleos, de que los migrantes son criminales, de que los mexicanos les estamos robando los empleos. Y me gustaría citar una encuesta de la Universidad Quinnipiac, con sede en Connecticut, que dice que el 66% de los estadounidenses rechazan este enjaulamiento y esta separación de familias. Pero revisando aquellos que están a favor, el 55% son republicanos que lo apoyan.
Entonces, lo que nos habla justamente de ese discurso que se compró y que justamente sigue siendo manejado políticamente y electoralmente, porque estamos en vísperas de un proceso electoral en Estados Unidos, afectando finalmente las vidas de seres humanos. Yo creo que los próximos días y semanas van a ser cruciales, porque este sondeo que mencionas de 66% en contra es un número ya muy significativo que en algún momento pudiera revertirse en relación al proceso electoral intermedio que viene el mes de noviembre. Así que yo creo que tenemos que estar muy atentos, no solamente a las presiones internacionales, sino también a los grupos nacionales que están presionando para que se modifique esta política que el propio fiscal general Sessions y la responsable Nielsen de Seguridad Nacional han venido justificando, y que yo creo que no hay manera de justificarlo. Claro, que aquí la pregunta que me imagino nuestro auditorio se hace, una servidora también, es obviamente hay muchas voces en contra, tanto internamente en Estados Unidos como de la comunidad internacional. Muchos países, muchos organismos se han pronunciado. ¿Qué presión le pueden hacer estos organismos a Estados Unidos para que cambie esta política migratoria tan dura? Sí, yo creo que históricamente Estados Unidos, siendo francos, ha escuchado muy poco. Cuando se retiró en diciembre del año pasado del Pacto Mundial de Población para hablar de un tema relacionado con una migración ordenada, con una serie de cuestiones que no lo obligan, pero es muy significativo que Estados Unidos se haya retirado. Yo creo que la presión fundamental va a venir del propio electorado y de que este 66% de personas en algún momento se vea en las próximas semanas de que va a bajar esta posibilidad de que él mantenga la mayoría en el Congreso. Creo que eso podía hacer cambiar. Son las fuerzas internas, las organizaciones estadounidenses como ACLU y otros organismos que luchan por los derechos humanos los que pueden cambiar. Creo que la parte internacional hemos visto el acuerdo de cambio climático que se retiró, el tema de Irán que también desconoció el acuerdo. En fin, en el ámbito internacional creo que hay oídos sordos a las organizaciones internacionales. Creo que el efecto más fuerte va a venir del comportamiento del electorado y de las organizaciones estadounidenses, que son los que pueden parar este tipo, pues digamos, de actitud y de práctica inhumana de las autoridades federales de los Estados Unidos. Así es, y que tiene meses, porque lo estábamos diciendo, hoy nos tiene escandalizados, hoy nos tiene a todos hablando de esto, adentro y fuera de Estados Unidos es un tema de escándalo, pero que finalmente se había mantenido prácticamente en secreto. Hablaba yo de un audio clandestino que los propios trabajadores de esos centros de detención grabaron y filtraron al mundo para evidenciar lo que estaba pasando, ¿no? Pero finalmente, pues esperar entonces esos tiempos electorales para ver qué es lo que sucede. Muchas gracias. Muchas gracias a nombre de América Sin Muros. Nos pueden seguir en Facebook y en Twitter y estamos muy encantados de poder participar en Efecto TV. Marta Reyes, gracias. Muy agradecido, siempre un honor trabajar con ustedes por nuestros migrantes. Gracias. Muchas gracias. Nuestros migrantes, que significa los migrantes del mundo. Bernardo Méndez, director ejecutivo de América Sin Muros.